Tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos nuevamente. Y bueno, en esta ocasión quiero hablar de un tema que mucha gente me lo pregunta en mis clases, gente que se atiende conmigo, bueno, en fin. Y es un tema que en realidad es necesario, creo, hablarlo para entenderlo, por supuesto. Y es básicamente, y es la pregunta que me hacen, por supuesto, es cómo nosotros podemos construir nuestra realidad en términos de qué es lo que deseamos nosotros y cómo ese deseo yo lo puedo hacer realidad. Y acá hay varios conceptos que son bien importantes, por supuesto, de cómo lograr esto, que quizás para muchos suene un poco fantasioso, para algunos pueda ser que es poco real, poco tangible, ¿no? Porque evidentemente cuando pensamos en conseguir algo, en tener algo, ¿no? Siempre pensamos inmediatamente que tenemos que trabajar, como digo yo, trabajar como negro para vivir como blancos, ¿no? Finalmente no va por ahí el tema, entendiendo de que todo lo que nos rodea es una energía, por supuesto, la conexión que tenemos con el universo es una relación energética entre nosotros y el universo. Finalmente, para que algo se haga real y se materialice, tuvo que haber habido una gran, eh, ¿cómo decirlo? Una gran capacidad de generar una energía tal que eso finalmente se convierte en algo real. Porque todo es luz, todo es energía. Y por más que tú puedas tocar algo, una casa, un auto, un televisor, un celular, lo que sea, es energía. Y fue creado por una energía. Y la pregunta es, ¿de dónde salió esa energía? Bueno, de ustedes básicamente. Entonces, cuando empezamos a entender que todo lo podemos crear, ¿cierto? Todo lo podemos obtener a partir de generar esta energía, la visión de cómo lograr las cosas en el mundo cambia pero radicalmente y evidentemente dejamos de lado esta creencia, ¿no? Que tenemos que trabajar como burros, que tenemos que trabajar años para obtener algo, ¿no? Esto da por sentado que eso ya básicamente no tiene ningún sentido. Sí, evidentemente puedes lograr algo, pero la pregunta es cuánto vas a sacrificar de ti para hacer eso. Entonces, saquémonos de encima esta creencia de que el sacrificio, que todo tiene que costar, no es necesario, no es necesario hacerlo. Si entendemos este concepto de que podemos construir nuestra propia realidad, que somos luz, que somos una vasija, claramente, y como dice ahí, la arquitectura del alma, el alma nos va a ayudar evidentemente a poder lograr todo lo que nosotros queramos, ¿cierto? Pero sin tener que tener un esfuerzo de por medio, sin que esto pueda prolongarse con el tiempo, por supuesto, ¿no? Y esa no es la idea. Y básicamente lo que les voy a explicar hoy es un poco eso, ¿no? De cómo nosotros poder generar esta energía para lograr lo que nosotros o tener lo que nosotros deseamos o queremos. Acuérdense que el deseo es tremendamente poderoso. Dejas de desear y ahí las cosas se complican un poco en ese sentido. Bueno, y como primera cosa, vamos a imaginarnos como esa bella Casa Blanca que aparece ahí, muy linda, ¿cierto? Grande, luminosa, y que quizás todos quisiéramos una casa como esa. Esto es un ejemplo, por supuesto. Todos podemos querer casas muy distintas, pero evidentemente no puedo colocar todas las casas, así que solamente coloco esta para como una referencia. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que te hace sentir? Y esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer cada vez que ustedes quieran algo. ¿Qué es lo que te hace sentir eso que quieres? Y a partir de eso que te hace sentir lo que tú deseas, es lo que tienes que hincarle el diente. Es decir, si esta casa o tú quieres tener una casa como esta, ¿por qué? Porque te da seguridad, porque te da un estatus, porque te da logros, porque te da tranquilidad, porque puedes contener a tu familia, porque puedes invitar a tus amigos, porque simplemente te da felicidad. Con eso ya estás creando un volumen de energía para poder básicamente crear esta casa. Porque vuelvo a lo mismo, la magia existe y la magia está en relación a que esa idea
ese pensamiento, ese sentir, yo lo genero como un sentimiento que se transforma en una energía para que eso finalmente se pueda hacer real. La luz es, vuelvo a insistir, la luz es lo que hace de que todo esto se vuelva real. Todo lo que nosotros tenemos, como lo dije recién, está creado por la luz. Te lo dio la luz. Que uno crea que se lo ganó, que uno lo trabajó, eso es una historia aparte, es una creencia en el fondo, pero finalmente, inconscientemente, somos nosotros los que estamos generando todo esto. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tuviste que hacer? Y para muchos, evidentemente, muy inconscientemente, ese gran deseo de tener una casa como esta. El tema no es la casa, es lo que te provoca la casa, es lo que vas a sentir cuando tengas la casa. La casa es un medio, no es un final. Son columnas, es pintura, es concreto, es madera, si fuese el caso una casa, una madera, es ladrillo, si fuese una casa de ladrillo. Eso es, y no es nada más que eso. Lo que te va y lo que va a generar que se crea esta casa es la energía que tú vas a provocar dentro de ti. Es una energía que vas amasando dentro de ti con lo que tú quieres de esa casa. Y puede ser lo que sea, para lo que ustedes necesiten esa casa. Es decir, en el fondo es darle un propósito a esta casa. Finalmente, yo podría haber puesto una casa más chica, pero puse una casa grande para que se entienda de que en realidad el universo no entiende si es grande o si es chico. No entiende ese tipo de cosas. Claro, uno ve una casa como esta, por ejemplo, y uno dice, wow, tendría que trabajar toda mi vida, digamos, para poder tener una casa, y no es necesario. Y quizás mucha gente diga, es imposible. Y muy probablemente para esa persona sí sea imposible, porque evidentemente cuando nos conectamos o estamos muy conectados a este mundo, todo lo vamos a ver de una forma más desde lo imposible, porque siempre el roce que nosotros vamos a tener para poder cumplir nuestros sueños, para obtener lo que nosotros queremos, siempre va a ser el roce con la materia. El roce siempre con la materia es la piedra de tope para todo. Quiero tener un año sabático, oye, es que no puedo porque tendría que trabajar 3 años para poder hacerlo. Quiero tener un auto, no sé, un Lamborghini, no, tendría que trabajar mi vida entera. Entonces, finalmente siempre empezamos a entender que todo el tope de todo esto y el roce que genera el hecho de vivir en un mundo tan físico, tan material, el roce con esta materia, impide que nosotros podamos pensar que podríamos tener una casa como esa o una casa en la playa, o en otro país, o da lo mismo, donde tú quieras esta casa, por supuesto. La magia de todo esto, queridos, queridas, es lo que ustedes generen dentro de ustedes, esa energía que se va a generar, ¿cierto? A través de lo que ustedes desean, el propósito por el cual quieren la casa, qué es lo que quieren sentir con esta casa. Bueno, eso es lo más importante porque el sentimiento, la emoción, que es nuestro motor, está antes de la fisicalidad. Es decir, las cosas primero llegan a tu cerebro, llegan a tu mente como una idea. Ah, quiero una casa. Segundo paso, la mente, que es diseñar el tema, es decir, el plano, seguir el plan, por decirlo de alguna forma. Pero para que esto no quede en papel y no quede simplemente en una idea, lo tengo que llevar a la acción. Y ahí el tercer paso es la emoción, como lo dije recién, es el motor nuestro. Es el que hace que nosotros hacemos poder mover las cosas en el fondo. Y como cuarto paso, finalmente las cosas se terminan concretando, dándole forma, a lo que primero fue un pensamiento o fue una idea. Entonces, finalmente, al hacer todo esto, al pensar, verte en esa casa, pero más que porque la casa sea grande, en el fondo vuelvo a lo mismo, es entender qué es lo que te hace sentir esta casa. Y como ya lo mencioné, puede ser tranquilidad, seguridad, yo sé, quiero estar con toda mi familia y llevar a mis amigos y hacer asados, ponte tú, y que estén todos contentos. Eso es un sentimiento. Esa es la razón que finalmente crea una casa como esta. Finalmente,
empezamos a entender que si nosotros empezamos a visualizar esta energía, es decir, lo que yo quiero de esta casa, la casa se empieza finalmente a materializar y en algún momento, y que eso tampoco depende de ustedes, se va a lograr concretar de alguna forma. No piensen de cómo lo vas a lograr, ese no es el problema de nosotros, no es nuestro problema. Nuestro problema es generar la energía necesaria y suficiente para poder crear finalmente o para que se le dé forma a lo que yo realmente quiero. Y en ese sentido empezamos a entender que nosotros somos una vasija y todo es una vasija. ¿A qué me refiero con esto? Según la Cábala, toda situación capaz de recepcionar luz es una vasija. Yo soy luz, ustedes son luz y todo es una vasija. Una casa es una vasija. ¿Por qué? Porque puede contener a tu familia. Una mesa, ¿cierto? Es una vasija porque puedes dejar cosas encima. Puedes almorzar, puedes tomar desayuno, puedes hacer una reunión al lado y se contiene algo. ¿Se entiende, no? Un día es una vasija, porque en el día se pueden contener, desde que amanece hasta que anochece, puedes contener un montón de cosas que van sucediendo durante el día. El tiempo también es una vasija, ¿por qué? Porque vas conteniendo experiencias, por ejemplo. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, nosotros somos esa vasija para poder llenarla de este sentimiento, de este deseo en el fondo. Fue un poco lo que dije yo hace un rato atrás. Para construir una casa como esta, como la mostré recién, ¿cierto? La conexión energética que uno tiene que tener internamente es muy grande. Simplemente para crear algo físico. Ese es el tema. Pero la idea, vuelvo a lo mismo, creer que tu esfuerzo, que tu sudor de frente, con todo el respeto que me merece con respecto a la gente que lo hace, por supuesto, ese esfuerzo físico, eso de romperse el lomo, no va a crear nada en el fondo. Crea la realidad básicamente, pero que es una ilusión en el fondo. Es decir, este mundo no contiene luz. Tiene luz, pero no es luz. Por ende, entendemos que al no tener luz, entendemos que es un planeta que tiene bordes y que es finito. La luz es infinita, la luz nunca nació y la luz, por ende, nunca va a morir y la luz es totalmente eterna. Por ende, cuando empezamos a entender que creamos las cosas de esta forma, experimentando ese deseo, ese propósito dentro de nosotros, esto se empieza a crear de una forma eterna en el fondo, cuando sale dentro de ti. Pero vuelvo a lo mismo, esto no es simplemente a través de un esfuerzo físico, por supuesto. Ese es el tema. Es decir, siempre esto va a requerir, por supuesto, un gran flujo, como lo dije recién, interno dentro de ti. Eso significa que uno tiene que visualizar lo que uno quiere, enfocarse en lo que quiere, pedirlo constantemente, verte que estás ahí dentro de una casa, que estás en una pieza, que estás en la cocina, que te ves en el patio. Eso empiezas a crear, porque básicamente todo, queridos y queridas, todo parte desde la imaginación, para que finalmente se pueda concretar, por supuesto. Es decir, esta imaginación está totalmente conectada a esta forma de crear esta energía para que finalmente se pueda crear físicamente lo que tú deseas en el fondo. Y esto también lo podríamos, por ejemplo, entender a través de querer un auto, por ejemplo. Es decir, ¿qué es lo que quieres del auto? Y lo que hay que preguntarse, ¿qué es lo que necesitas del auto? ¿Qué es lo que vas a obtener del auto? No es el fierro, no es el fierro como tal, no es el auto como tal. Es la energía que te va a provocar el auto. Y si yo quiero que el auto, el tener el auto signifique para mí obtener libertad, autonomía e independencia, quiere decir que yo tengo que, y aquí viene un poco también el ejemplo con respecto a la casa, yo tengo que crear esa energía dentro de mí, pero ¿cómo yo la creo? Siendo independiente, siendo autónomo y siendo libre. Es decir, me muevo con libertad. A pesar de no tener auto, pero igual tomo micro, metro, tren, avión, buses, Uber, da lo mismo. No se trata de querer un auto para tu libertad y tú te quedes encerrado en tu casa sin mover un dedo. Es decir, no estás generando la energía de la libertad.
porque eso es lo que te va a dar, porque es lo que tú quieres que te dé el auto, por supuesto. Si quieres cualquier otra cosa, tienes que vivir lo que tú quieres en el fondo. Si tú quieres que el auto te dé libertad, autonomía, tú tienes que ser y vivir libertad y vivir autonomía. Esa es la forma de empezar a generar esta energía que finalmente se va a convertir en un auto. El problema no es el auto. El auto es vuelvo a insistir, es un medio para llegar a lo que quieres, porque cuando te llegue el auto, recién ahí vas a sentir realmente lo que es la libertad y la independencia, porque el auto, por supuesto, te va a dar esa libertad de poder viajar, de poder ir a donde tú quieras, en el fondo. Pero vuelvo a insistir, esta energía, este deseo se transforma en esta energía, y ese deseo no es el auto, es el deseo de en realidad ser libre y ser autónomo y no estar dependiendo el día de mañana de seguir tomando micro, metro, en fin, bus para viajar o lo que sea en el fondo. Entonces, finalmente empezamos a entender que todo lo que ustedes deseen está en relación a cómo ustedes se van a comportar y qué energía le van a dar al tema. Si quieren una casa, lo mismo, comportémonos como queremos esa casa. Si quiero un auto, me comporto o genero esa energía de como yo quiero que sea el auto para mí, o lo que yo necesito que el auto me dé a mí. Lo mismo lo vamos a hablar en términos de parejas también. Por ejemplo, si yo quiero una pareja, yo tengo que actuar exactamente igual como yo quiero que sea mi pareja. Si yo quiero una pareja que sea cariñosa, yo tengo que ser cariñoso. Si yo quiero que mi pareja sea entretenida, yo tengo que ser entretenida. Si quiero que mi pareja sea atenta, yo tengo que ser atenta conmigo mismo. Y así sucesivamente. Es decir, empezamos a crear la energía, ¿cierto? Para poder atraer esto que yo quiero. Lo mismo va a pasar con el auto, lo mismo va a pasar por la casa, por supuesto, o con lo que sea que ustedes quieran. Da lo mismo, aquí da lo mismo que lo que ustedes quieran, pero el tema es darle ese propósito para qué lo quieren. No es tanto porque si tú quieres el auto simplemente para lucirte, eso es ego. Es así de sencillo. Es ego, punto. Y muy probablemente sea mucho más complejo, mucho más difícil que ese auto se logre concretar, por ejemplo. Y eso de darle un propósito, básicamente es porque hay una energía dentro de ti que empieza, vuelvo a insistir, a crear todo esto. Y lo mismo, por supuesto, pasa en relación a una persona. Vivan como ustedes quieren que esa persona sea. Y eso va a ser una forma también de atraer a esa persona. Pero básicamente siempre estamos pidiendo cosas al otro de cosas que nosotros no tenemos. Difícilmente una relación así vaya a ser duradera, por supuesto. Bueno, no voy a hablar de ese tema hoy porque ya lo voy a tratar en otro video de este tema de las almas gemelas. Pero básicamente quería explicarles un poco esto de cómo crear todo esto. No piensen que tengan que matarse trabajando o esforzándose físicamente para lograr algo. No, esto es interior. Esto es una energía, todo es energía. Y si yo me conecto con esa energía de lo que yo necesite, ¿cierto? Eso se va a hacer real en algún momento. Aquí hay que tener paciencia, por supuesto, evidentemente. El universo sabrá cuándo te lo va a dar y cuándo te lo va a entregar y va a ser el momento preciso y justo para eso. Pero eso no significa que yo tenga que no hacer mi trabajo, mi parte del trabajo, que es vivir, ¿cierto? Como yo quiero lo que sea lo que yo vaya a querer. Es decir, si en este caso es un auto y quiero libertad, yo tengo que vivir en libertad, por ejemplo. Queridos, queridas, bueno, espero que les haya gustado este tips de cómo conectarnos con esta energía que hace que finalmente las cosas se vuelvan reales. Practíquenlo, háganlo y se van a dar cuenta que esto es maravilloso y realmente funciona porque está todo funcionando en relación a esta energía que nosotros emanamos, ¿no? Y que se hace real en algún momento. Les quiero agradecer, espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse a mi canal, darle a un like a este video si les gustó para seguir haciendo mucho más contenido para ustedes. Que estén muy bien, nos vemos para la próxima.